Hey, ¿qué pasa, viajeros? Acabo de dejar el coche en la Plaza Navente, que hoy toca teatrito, con mi señora madre y mi señora novia. Vamos a ver Matrimonio Feliz, una obra de Agustín Jiménez, y la verdad es que tiene muy buena pinta. He visto algún tráiler en YouTube y la verdad es que está muy bien. Ahora a encontrar a mi novia, a ver dónde anda. Bueno, me acabo de dar cuenta que no es matrimonio feliz, es boda feliz. Acabamos de salir del teatro, de ver la obra Boda Feliz. Buenísima, muy recomendable. Ahora os lo cuento todo dentro del coche que conduce la señorita, y así yo tengo tiempo de contaros. Bueno, pues al final dentro del coche no grabé el vídeo porque empezamos a hablar y nos liamos. Y cuando me quise dar cuenta, pues habíamos llegado. Entonces nada, al final no grabé el vídeo explicando cómo ha ido la obra, qué tal me pareció, etcétera, etcétera. La verdad es que la obra estuvo genial, me encantó, me reí muchísimo. Agustín Jiménez, un 10 en el papel, hace muy bien el papel. Me metí en la obra desde el momento en el que salieron los actores al escenario. Soy nuevo en esto de las obras de teatro, es mi primera obra de teatro. Antes había visto el musical de Wicked y la ópera de Carmen, pero hasta ahora no había visto teatro. Y me ha encantado. Pensaba que a lo mejor no me lo iba a creer tanto, no iba a meterme tanto en la historia, pero no sé si es porque los actores lo han hecho genial, que sí, que lo han hecho genial, o porque es lo que pasa en el teatro. Pero me metí muy dentro, me lo creí, me reí un montón, un montonazo, me reí, ¡buah!, inmensidad. Es muy graciosa la obra y tenéis que ir a verla en el Teatro Reina Victoria, en la carrera de San Jerónimo. Así que ir a verla y decir que vais de parte de Víctor P.A., que no os van a hacer descuento ni nada, pero bueno, al menos me hacéis publicidad gratuita. Y bueno, se ha terminado el día. Ayer tuve problemas con la camarita, con lo cual no grabé el final de mi día. Y no os puedo decir que os mantengáis sanos, que viajéis mucho, pero que sobre todo seáis felices. ¡Chao! Seguramente os estaréis preguntando qué camiseta es esta de Rammstein. Pues es un grupo de rock que me encanta, y ahora como la camiseta está vieja, pues simplemente lo utilizo de pijama. Pero de todas formas, Rammstein a tope. ¡Ah!